Hola, muy buenas a todos. Espero que se encuentre bien, de todo bien. Aquí su profesor Daniel va a dar el siguiente curso de matemáticas, en la cual vamos a ver el siguiente tema, que ahora se tratará de una función exponencial. La función exponencial está determinado por esta ecuación o función que estamos viendo o apreciando muy bien en su pantalla, donde dice f de x es igual a b, donde b es la base, a la potencia, pero esta vez a la potencia va a ser a la variable x, donde b puede ser un número positivo o debe de ser un número positivo. Por ejemplo, lo tenemos con un intervalo que debe ser valores mayores a cero o como números, o también se puede representar como números positivos, pero también debe ser diferente de 1. En este caso, el valor o el número que va a tomar b no debe de ser 1. Más adelante vamos a explicar por qué el b debe de ser diferente de 1 y debe de ser mayor que 0. Solamente son simples dos condiciones muy importantes para esta función exponencial, donde supuestamente la primera condición es que los valores o los números reales de b deben de ser mayores que 0 o positivos, pero no debe de ser 1, o sea que el 1 no se puede considerar. Ejemplos de funciones exponenciales podrían ser, por ejemplo, f de x es igual a la potencia de 3x, 3 a la de base con la potencia de x. O también puede ser otra ecuación o función exponencial donde f de x es igual a 2 a la potencia de x. O también si no solamente se puede considerar los enteros, como en este caso el 3 o el 2, o puede ser hasta un 7, f de x es igual a 7 de x. No solamente se pueden considerar los enteros, sino que también podemos considerar otras funciones exponenciales, que sería como fracción. Por ejemplo, f de x es igual a 3 medios a la potencia de x, o puede ser otra función exponencial donde f de x es igual a 4 quintos a la potencia de x, ¿sí? Entonces, como la primera condición, estamos observando que los números de la base b, que en este caso es el 3, 7, 2, 3 medios y 4 quintos, son mayores a 0, que es como la primera condición, y además son números positivos. En este caso, no se puede considerar una función exponencial si b debe de contener un número negativo, que en este caso lo voy a escribir acá abajo, que la b o potencia base no debe contener un número negativo, porque si yo pongo ejemplos, por ejemplo, la función de f de x es igual a la exponencial de, por ejemplo, menos 3 a la potencia de x, no sería una función exponencial, sino que porque esto nos va a arrojar es un resultado que no está definido, y además esto no se va a poder graficar, o sea que no se puede graficar, y además esta es un resultado que no está definida. Si lo intentan en su calculadora, al sacar los resultados de esta o al intentar graficarlo, van a ver que no se va a poder graficar porque les daría unos puntos muy extraños, o hasta errores. En la calculadora te va a marcar unos errores que desafortunadamente no se pueden resolver. Sin embargo, si consideramos que una base es positivo, pero si viene, por ejemplo, una f de x es igual a menos 7 de x, en este caso sí se puede considerar una función exponencial, porque el 7 es la base de la potencia de x y el negativo se encuentra afuera. Porque si aquí, lo que estamos aquí observando, que lo voy a poner o lo voy a subrayar en rojo, que si esta se considera que la base tenga un número negativo, que en este caso es el menos 3 a la potencia de x, entonces significa que la exponencial, esta no sería una función exponencial, sino que acá abajo sí sería una función exponencial,
porque debidamente el negativo se encuentra afuera de la base y debidamente que la potencia x solamente le está afectando es al 7, pero no al negativo. También puede ser menos f de x es igual a menos 3 medios, pero el paréntesis afuera de x, o puede ser f de x es igual a menos 4 de x. Estas sí son funciones exponenciales. Sin embargo, esta ya no sería función exponencial porque el signo negativo se encuentra adentro del paréntesis o sería parte de la base, que esa es la razón que no puede ser exponencial. Sin embargo, recordemos que ahora, como ya sabemos, todas las variables b que tenemos aquí son, la primera condición, deben de ser positivos o mayores que ceros, y estos también se están considerando positivos mayores que ceros, excepto esta, y además, sin embargo, dice que no debe ser diferente de 1, que en este caso lo tenemos aquí en su intervalo, porque si ponemos que f de x es igual a 1 de x, este me va a dar un resultado o siempre quedaría como un 1 o de forma constante. Bueno, para clarificar un poco más, ¿qué les parece si vamos a tratar de graficar viendo las siguientes propiedades que nos podría estar ofreciendo la función exponencial? En este caso, una de las propiedades dice que la variable b o la base b debe de ser mayor que 1. En este caso tenemos aquí su intervalo que nos indica que los valores de b deben de ser mayores que 1. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nuestra función va a quedar como y es igual a 2 a la potencia de x? Entonces esta función si es exponencial y al momento de evaluarlo, ¿qué les parece si voy a hacer una pequeña tabla o una tabla de tabulaciones? Que en este caso es el eje de las x y este sería el eje de las y, y voy a considerar algunos valores que en este caso podría ser, no sé, un menos 2, un menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y me podría empezar a evaluar uno por uno para ver cómo se va a comportar la función exponencial en base a gráfica, para así comprenderlo un poco más a fondo. Y primero, cuando tenemos que la variable x tiende a ser a menos 2, significa que me quedaría que y es igual a 2x a la potencia de x, y cuando x tiende a ser a menos 2, significa que sería 2 a la potencia de menos 2. Esto es igual, recordemos que cuando tenemos una potencia negativa que sería menos 2, significa que este 2, cuando tenemos una potencia negativa, a la potencia de menos n, esto se va a convertir en fracción, que me quedaría a la potencia de n, donde siempre debo recordar que la parte de arriba es un 1 y la parte de abajo es la variable a con su potencia de signo positivo. Entonces sería 1 entre 2 a la potencia de 2, pero en lugar de signo negativo se pasa a positivo. Ahora, una vez que tengo esto, significa que me queda es 1 entre 2 al cuadrado. Y recordemos que cuando uno tiene potencia significa que esto se multiplica dos veces entre sí misma. Como dice el cuadrado, significa que se multiplica dos veces entre sí misma. Quedándome de esta manera, que sería 1 entre y 2 por 2 me queda con un resultado de un cuarto. Sin embargo, si yo lo considero como puntos decimales, este me va a dar es como un resultado de 0.25 aproximadamente. Entonces aquí pongo que este es 0.25. Ahora tratamos de resolver la siguiente, que sería y es igual a 2 de la x igual a 2 cuando x tiende a ser a menos 1, entonces sería 2 a la potencia de menos 1. Sin embargo, aplicando la misma propiedad que es la de acá arriba, significa que esto me va a quedar como 1 entre 2 a la potencia de 1. Y como esto es a la potencia de 1, esto indica que sería 1 entre 2 y me queda un medio, dándome un resultado de un medio que es igual a 0.5. Entonces aquí sería 0.5. Y cuando x tiende a ser a 0, sería 2 a la potencia de x es igual a 2 a la 0. Significa que 2 a la 0, siempre hay que recordar muy bien que 2 a la potencia de 0 me va a dar un resultado de 1 como número entero.
Ahora continuando con la evaluación, tratamos de resolver que sería x igual a 1, entonces sería 2 a la potencia de x es igual a 2 cuando x tiende a ser a 1, y 2 a la potencia de 1 sería igual a 2. Entonces esto me va a quedar como un 2 de resultado. Y así continuamos sucesivamente resolviéndolo todas. Por ejemplo, este ya sería y es igual a 2 a la x igual a 2 a la potencia de 2, y 2 a la potencia de 2, como ya lo mencioné anteriormente, significa que se multiplica dos veces entre sí mismo y sería 2 por 2, y 2 por 2 es igual a 4, y y es igual a 2 a la potencia de x, donde x va a tener la potencia de 3, entonces sería 2 a la potencia de 3, significa que se multiplica 3 veces el mismo 2, y 2 por 2 es igual a 4, y por 2 nos da un 8 de resultado. Entonces aquí sería 4 y este sería 8. Ahora, una vez que ya tenemos los puntos del plano cartesiano, ahora sí podemos empezar a graficar en base a nuestra tabla de valores o tabulación. Cuando x tiende, por ejemplo, a 0, significa que y vale 1. Entonces aquí y vale 1 y tendremos aquí mi primer punto de coordenada. Cuando x tiende a 0, que sería aquí, y vale 1. Entonces aquí está el primero. Cuando x tiende a 1, y o la función f de x tiende a ser 2. Entonces aquí sería x cuando vale 1, y vale 2. Y aquí tendríamos nuestro segundo punto de coordenada. Y cuando x tiende a ser a 2, el resultado nos da es un 4. O sea que cuando x tiende a 2, y tiende que ser a 4 y se encuentra aproximadamente en nuestro segundo punto de coordenada. Y cuando x tiende a 3, y vale 8, nos da un resultado de 8, pero el problema es que como aquí no me cabe, porque sería 6, 7 y 8, bueno, podría intentarlo de esta manera, y aproximadamente por aquí es donde me queda que y es igual a 8 cuando x tiende a 3. Pero ¿qué pasaría si digamos que x tiende a ser, por ejemplo, a 5? Entonces sería y es igual a 2 a la x igual a 2 a la quinta potencia, y sabemos que esto se tiene que multiplicar 5 veces el mismo 2. Multiplicamos, que sería 2 por 2 es igual a 4, por 2 es igual a 8, por 2 es igual a 16 y por 2 es igual a 32. Entonces, si yo trato de graficarlo con x es igual a 5, significa que esto me va a quedar muy grande, que ya ni la gráfica me va a caber. Ahora, cuando tenemos a que x es igual a menos 1, y nos da de resultado que es igual a 0.5. Entonces nuestro segundo punto de coordenada se encuentra aquí. Y luego cuando x es igual a menos 2, y tiende a ser un valor de 0.25 positivo. Y si tratáramos de que y fuera menos 3, este resultado me va a quedar como un octavo, y un octavo es igual a como 0.16, sería como más próximo aquí. Y observen que cuando unamos los puntos que nos ha dado, la gráfica está tendiendo de esta forma cuando se trata de un exponencial de números mayores que 1. Y lo que estamos observando, recordemos que la gráfica se lee desde izquierda a derecha, estoy observando que la gráfica está empezando a subir de esta manera como una rampa, indicándome que esta es una función, está creciendo, o le decimos que es creciente. Entonces esta función o gráfica está creciendo, o esta sería una función creciente. Muy bien. Ahora, ¿qué les parece si empezamos a graficar la siguiente gráfica? Tenemos aquí dos, entonces vamos a tratar de graficar ambas, que en este caso ahora la siguiente propiedad, que sería la propiedad como número 2, donde b debe de ser mayor que 0 y menor que 1, que en este caso lo estamos interpretando en esta intervalación que dice que los valores de los valores de b deben ser mayores que 0, pero también debe de ser menores que 1. En este caso los valores de b pueden ser, por ejemplo, y es igual a un medio de la potencia de x, que de hecho lo voy a poner acá arriba, sería y es igual a un medio de la potencia de x, porque un medio, recordemos que ese me da 0.5, y 0.5 se encuentra entre 0 y 1,
O sea que 0.5 es mayor que 0 y 0.5 es menor que 1. Es por razón que se va a considerar esta y. Ahora, si tratamos de graficarlo, nos va a quedar de esta manera. Considerando los valores que sería x y y, que en este caso x, los valores de x va a ser, por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Vamos a considerarlo hasta el número 3. Ahora, evaluando uno por uno, nos va a quedar de la siguiente manera, donde y es igual a 1/2 de la potencia de x, donde si x tiende a ser un valor de menos 3, esto es igual a 1/2 a la potencia de menos 3. Y si recordamos la propiedad cuando tenemos potencia negativa, significa que la propiedad que sería a a la menos n, esto es igual a 1 entre a a la n, ¿sí? Aplicando esa misma propiedad, significa que esto es igual a 1 entre 1/2 a la potencia de 3 positivo. Y si aplico la otra propiedad, que sería cuando tenemos una potencia a la n, que en este caso sería, por ejemplo, a entre b a la potencia de n, esto es igual a a la n entre b a la n. Dándome el caso, dándome el siguiente resultado, que sería 1 entre 1 a la potencia a la 3 entre 2 a la potencia de 3. Y aplicando la ley de la herradura, porque este 1, observen que yo tengo aquí una división muy larga, significa que aplicando la ley de la herradura, que esta le voy a poner es un 1 encima y se multiplica en ambos extremos. Entonces esto sería, esto se va para abajo y esta con el 1, con el 2 a la 3 se va para arriba y dándome aquí que sería 1 por 1 a la 3, aquí sería 1 a la 3, pero la parte de abajo entre 1 por 2 a la 3 sería 2 a la 3. O sea que observemos que estos se acomodaron de forma al revés, ¿no? O sea, como que intercambiaron de lugares de uno va para arriba y el otro va para abajo. O sea que 1/2 ahora va a ser 2 entre 1. Entonces esto es igual a 2 a la potencia de 3, que recordamos que sería 2 por 2 por 2 entre 1 por 1 por 1. Y esto es igual a que 2 por 2 es igual a 4 y por 2 nos da es un 8 dividido entre 1 y en 8 entre 1 pues nos da un resultado de 8. Entonces cuando x tiende a ser a menos 3 significa que el resultado y nos va a dar es un 8. Si lo tratan de resolver en la calculadora, pues esto exactamente nos va a salir un 8 de forma directa, ¿no? Ok. Entonces, para poder resolver las demás, ¿qué les parece si lo voy a resolverlo aquí en esta otra hoja? En donde ahora, cuando x tiende a menos 2, significa que y es igual a entre 1/2 de la potencia de x cuando x tiende a ser a menos 2. Entonces sería 1/2 a la potencia de menos 2. Y recordando esta propiedad, cuando tenemos potencia negativa, significa que esto va para abajo, que sería así 1 entre 1/2 a la potencia de 2. Y como tengo potencia de 2, significa que a las 2, tanto el numerador y el denominador, se les va a distribuir la misma potencia, que sería 1 entre 1 al cuadrado entre 2 al cuadrado. Y esto sería igual, que recordamos que este 1 se está dividiendo entre sí mismo, 1 entre 1 entre 1 al cuadrado sería 2, digo 1, perdón, y 2 al cuadrado sería 4. Y sería, aplicando la ley de la herradura, que se multiplica son estos dos y estos dos se van para abajo y esto y este se van para arriba, indicándome que 1 por 1 es igual a 1 y 1 por 4 nos da es un 4. Y dividiendo 4 entre 1 nos da es un resultado de 4. Entonces que cuando x tienda a menos 2, y o el resultado y nos va a dar es un 4 de signo positivo. Ahora si tratamos de resolver la siguiente, sería que cuando x tienda a menos 1, que sería 1/2 a la potencia de menos 1, esto es igual a 1/2, perdón, sería 1/2 de la potencia de x
Ahora sería 1/2 a la potencia de menos 1, que esto es igual a 1 entre 1/2 a la potencia de 1, y aplicando la división, aplicando la propiedad que sería la siguiente, perdón, entonces sería 1 entre 1 a la potencia de 1 entre 2 a la potencia de 1, que esto es igual a 1 entre 1/2, porque 1 a la potencia de 1 es 1 y 2 a la potencia de 1 es igual a 2. Entonces, aplicando la ley de la herradura, que sería 1 por 1, sería 1 y va para abajo, y 1 por 2 es igual a 2 y va para arriba. Y una división de 2 entre 1, esto nos da un resultado de 2. Entonces, cuando x tiende a ser a menos 1, y vale 2 positivo. Y cuando x tiende a ser a 0, que en este caso sería 1/2 a la potencia de x, y ahora cuando x tiende a ser a 0, significa que cualquier variable o base que tenga, sin importar qué base tenga, cuando tiende a resolverse con potencia de 0, el resultado tiende a ser a 1, siempre a 1. Siempre hay que recordar que el resultado es 1. Después, ahora, cuando x tiende a ser a 1, entonces sería y es igual a 1/2 de x cuando la potencia es igual a 1, indicándome que sería 1 a la potencia de 1. Esto aplicando la propiedad que sería esta, a entre b a la potencia de n. Esto nos indica que sería 1 a la potencia de 1 y 2 a la potencia de 1. Y resolviéndolo, como lo vemos aquí en un caso similar, que 1 a la potencia de 1 pues es 1 y 2 a la potencia de 1 sería 2, y el resultado que tenemos pues eso es igual a 1/2. Sin embargo, a veces como nosotros manejamos puntos decimales, entonces 1/2 sería como un resultado de 0.5. Entonces cuando x tiende a 1, el resultado y es igual a 1/2 o 0.5. Yo lo voy a poner aquí con 0.5, ¿no? Ahora, si y es igual a 1/2 de la potencia de x, donde el valor de x que en esta vez va a tocar sería el 2. 2, y aplicando la propiedad que tenemos acá arriba, que es la potencia encerrado con la base, o sea, de a y b a la potencia de n es igual a la n entre b a la n. En este caso sería aquí 1 a la potencia de 2 y 2 a la potencia de 2. Y 1 a la potencia de 2 es 1 por 1, y 2 a la potencia de 2 pues es 2 por 2. Y 1 por 1 de la parte del numerador pues sería un 1, y 2 por 2 de la parte del denominador pues nos da es un 4. Entonces el resultado que nos está dando es igual a 1/4, y 1/4 es aproximadamente en puntos decimales como 0.25. Entonces cuando x tiende a 2, y vale 0.25. Y por último, cuando x tiende a ser a 3, entonces vamos a tratar de resolverlo. Sería x igual a 1/2 a la potencia de 3 igual a 1 a la 3 entre 2 a la 3 igual a 3 veces el mismo 1 y 3 veces el mismo 2. Y este resultado nos da que 1 por 1 por 1 pues es igual a 1, y 2 por 2, 4, y por 2 es igual a 8. Entonces me da un resultado de 1/8, que esto aproximadamente nos da es 0.125. Entonces este sería 0.125. Y ahora sí, con los datos ya, con la tabla que ya tengo completada, ahora me pongo a empezar a graficar y observamos que menos 3, cuando x vale siendo menos 3, el resultado y es igual a 8. Entonces aquí me quedo con x es igual a menos 3 y y es igual a 8, que este sería 5, 6, 7 y 8. O sea, está muy arriba, ¿sí? Ok. Y cuando x tiende a menos 2, y tiende a ser un resultado de 4 positivo. Entonces aquí me quedaría el segundo punto, que cuando x vale menos 2, que aquí está, y vale 4. Y cuando x vale menos 1, y vale 2 positivo. Y cuando x vale 0, y vale 1, que se encuentra aquí el otro punto. Y cuando x vale 1, y vale 0.25. Cuando x vale 1, y vale 0.5, que más o menos sería por aquí a la mitad. Cuando x vale 2, y vale 0.25, que sería x vale 2, y vale 0.25, que es aproximadamente aquí. Y cuando x vale 3, sería 0.125 en y, más o menos aquí. Ahora, tratando de unir los puntos, nos queda de la siguiente manera.
y se puede apreciar que esta es una función similar que en la propiedad anterior. Sin embargo, esta propiedad, lo que estamos viendo, si lo leemos de izquierda a derecha, estamos observando que este es un decreciente, o sea que está bajando. Entonces esta es una decreciente. Ahora que ya sabemos que este es decreciente, ahora vamos a la siguiente propiedad y última, que sería que cuando b no debe de ser igual a 1. ¿Por qué? Porque si consideramos que si y es igual a la 1 de potencia de x, el resultado, si tratamos de hacer nuestra tabla de tabulaciones, que la voy a hacer un poco rápida, en este caso esta me va a dar una constante. Por ejemplo, si yo pongo menos 1, 0, 1 y 2, el resultado en y me va a dar es 1. Entonces 1, la potencia de 1, pues esto es igual a 1 entre 1 y 1 entre 1 es igual a 1. 1 a la potencia de 0, 1 a la potencia de 0, pues es igual a 1. Y cuando y vale 1 a la 1, pues esto es igual a 1. Entonces cuando x vale 1 es igual a 1. Y cuando y es igual a 2, sería 2 igual a 1 por 1. Y esto es igual a 1. Entonces no importa qué situación me encuentre, el resultado se va a quedar 1. Entonces cuando x vale menos 1, pues y es igual a 1, 0 igual a 1, aquí también es 1 y aquí también es 1, dándome como resultado de la gráfica como una línea constante. Entonces la gráfica me va a quedar de esta manera, ¿sí? Es así como me quedaría la gráfica, que lo voy a tratar de teñirlo de rojo, y esa sería la gráfica cuando x, digo la variable b o la base b no debe de ser igual que 1. Entonces, otra forma de apreciar que esta es las funciones exponenciales es que podemos observar que las gráficas, que cuando por ejemplo de la primera propiedad con la segunda propiedad, es que la primera propiedad, cuando los valores de b son positivos o mayores que 1, observemos que me está dando es como una creciente, o sea, esta curvatura que se está observando, o cuando los valores deben de ser, los valores de la base son mayores a 0 pero menores que 1, se puede conseguir es una gráfica un poco decreciente, o sea, tenemos una especie de curvatura, ¿sí? Entonces quise alejar un poco la cámara para que podamos apreciar la otra gráfica. Entonces, cuando tenemos una función exponencial, es exponencial siempre y cuando tenga esta función de una curvatura, y no es exponencial porque si consideramos que b es igual a 1, observamos que en esta gráfica, como es el único valor que realmente solamente me da es esta línea recta horizontal, donde todos los valores de y, ya que esta no representa ninguna curvatura, ya que aquí no se puede apreciar que se está creciendo ni decreciendo. Otro dato importante es que sin importar qué tipo de función vayamos a tomar, tanto el creciente como el decreciente, ya que si por ejemplo yo tomara, por ejemplo aquí, y es igual a un valor menor, que sería 2 séptimos a la potencia de x, siempre la gráfica me va a representar de esta forma, tal vez un poco diferente, pero va a tener la misma curvatura. Sin embargo, la característica principal es que aquí el x, cuando x tiende a ser a 0, siempre el valor de y es igual a 1, al igual que acá, cuando los valores de b son positivos o mayores que 0. Ya queda aquí, por ejemplo, si puede ser 2 de x o puede ser otro valor que, por ejemplo, y es igual a, no sé, 7 de x. También, no importa qué número sea, la curvatura siempre va a ser que cuando x tiende a 0, el valor de y es igual a 1. Entonces, sin importar cuál tome, el valor de y es igual a 1, tanto en creciente como decreciente, ¿sí? Ahora, para encontrar el dominio de la función, cuando por ejemplo tenemos esta, podemos observar que el dominio es el eje de las x. Recordemos que es el eje de las x, de que estamos observando que la curva en forma creciente significa que el dominio son todos los números reales, ya que puede ser tanto números positivos como negativos. Sin embargo,
O también lo podemos expresar lo que sería menos infinito, coma a infinito. Eso es lo que se refiere al lado dominio. Recordemos que en el eje de las X también se puede representar como el dominio. Y el rango es el eje de las Y. Y en el eje de las Y podemos observar que no importa lo que pase en esta gráfica del eje de las X, no importa si el valor de las X es muy alto en el lado negativo. Sin embargo, lo que sí podemos observar es que esta gráfica nunca va a tocar a la línea recta del eje de las X, o sea que no va a ser cero. Entonces su rango para la función exponencial sería en Y, son valores mayores de Y positivos, o también lo podemos representarlo como 0, hasta al infinito, ¿no? Ok, también es exactamente igual para esta función, ya que los valores de x se puede representar en el dominio, donde sería tanto números positivos como negativos, y en el rango se tomaría es para arriba de mayores a 0, ya que el eje de las x, cuando son mayores que 3, el rango nunca va a tocar a 0, ya que siempre se va a estar aproximando. Entonces ahí sería nuestro rango, ¿sí? Perdón por las molestias, tuve que borrarlo para separarlos, ya que el dominio puede ser cualquier número de los reales, o puede ser menos infinito o infinito, y el rango deben ser, los resultados del rango sería y, los valores de y son positivos o mayores que 0, o pueden ser de 0 al infinito, ¿no? Por el momento sería todas las propiedades que hemos visto, entonces creo que sería todo. Entonces, por favor, activen su camarita de notificaciones para que así puedan ser de los primeros en ver un poquito más de contenido material de las matemáticas, para brindarles el apoyo de fortalecer un poco más los conocimientos. Y no se les olvide darle buen me gusta a este video, y por favor puedan compartir este video para que así otros alumnos, ustedes o estudiantes que quieren aprender más matemáticas puedan aprovecharlas en este mismo momento, ¿no? Muy bien, entonces por el momento sería todo y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos hasta la próxima y buena suerte para todos. Bye bye.